Muy buenos días, distinguidos video oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión dominical titulada Los dichos y hechos de Jesús. Esto está basado en una escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 en adelante, que me voy a permitir leer en esta mañana. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si amó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esa es la escritura básica para la reflexión de hoy. ¿Y por qué vamos a hablar de los dichos y hechos de Jesús? Porque queremos analizar los dichos y hechos de Jesucristo a fin de constatar su carácter único y perfecto a la luz de la revelación en las Escrituras, para determinar el modelo que nosotros como cristianos debemos seguir. También queremos destacar la importancia de aplicar los dichos de Jesús a nuestra vida personal, familiar, congregacional y social. Y también queremos tomar en cuenta que los hechos de Jesús dan sustento a nuestra fe en Él, en todo lugar y en todo tiempo. Esto, pues, distinguidos oyentes, es algo que nos hace pensar en Jesús como alguien en el cual los dichos o palabras y los hechos o acciones se funden en un mismo eje y no se repelen, porque se complementan los unos con los otros. Eso de hablar de las palabras versus los hechos es algo que ha sido en el mundo, algo que ha llegado a ser como una frase proverbial. Y los romanos lo decían, res non verba, queriendo decir hechos, no palabras, porque los hechos son más importantes que las palabras. Porque muchas veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Tenía razón
el profesor salvadoreño Alberto Masferrer, a quien se atribuyen estas palabras: hay que hacer una sola cosa de lo que se dice con lo que se hace. Y un profesor le decía a un estudiante: Chemita, si yo le digo a usted que no fume, es porque yo no fumo. Si yo le digo a usted que no se emborrache, es porque yo no me emborracho. Si yo le digo a usted que sea correcto en su manera de ser, es porque yo trato de serlo. Este profesor estaba tratando de ser un modelo para su alumno, pero la experiencia nos ha enseñado que no hay nadie que pueda autodeterminarse como un modelo perfecto. Todos somos imperfectos y tratamos de llegar a la perfección, pero el único que puede arrogarse este derecho es el Señor Jesucristo. Y por eso vamos a hablar de sus hechos y de sus dichos como algo en lo cual nosotros debemos basarnos para hablar de Él y para tratar de imitarlo. Y hablando de esto de ser testigos de Él, cito a continuación lo que Juan dice en su primera carta, donde él en el primer capítulo dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos de Jesús vieron sus obras, oyeron sus palabras y pudieron ser testigos de su vida y su enseñanza. Por eso pudieron decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando fueron cuestionados por su fe en el Señor Jesús. Se puede constatar entonces por los evangelios y también por las cartas apostólicas que la vida y enseñanza de Jesús dejaron una huella profunda en sus oyentes y en sus seguidores. Que aunque no todos sus oyentes fueron seguidores, pero los que decidieron quedarse con él en las buenas y en las malas, pudieron llegar a hacer cosas grandes, conforme Cristo le dijo a uno de sus discípulos: no te maravilles de esto, porque cosas más grandes que estas verás. Y así sucedió. Entonces, volviendo al pasaje que ha servido de base, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, se nos habla de una fiesta judía que era la de la dedicación. La fiesta de la dedicación del templo se celebraba en el mes de diciembre, en memoria de la purificación del templo, la cual había realizado un líder judío llamado Judas Macabeo, y que había librado a su pueblo de la opresión siria y había limpiado el templo, porque los sirios habían cometido sacrilegio. Se menciona a un tal Antíoco Epífanes que trató mal a los judíos y en una forma perversa hizo del templo que estaba en Jerusalén un lugar de desolación y de oprobio, llevando, por ejemplo, no una oveja o un cordero a un sacrificio, sino un cerdo, como dando a entender que el templo para él no significaba nada. Entonces vino Judas Macabeo y sus seguidores y pudieron quitarse esa opresión siria y limpiaron el templo.
Y en memoria de ese hecho histórico, los judíos celebraban lo que ellos llamaban la fiesta de la dedicación del templo, también llamada la fiesta de las luces, porque en la noche se hacían grandes luminarias. Es entonces aquí, en esta ocasión, que los judíos confrontaron a Jesús. Quiero aclarar que el término judío que Juan utiliza en su evangelio no se refiere a todos los habitantes de Judea o de algún lugar de Judea, no, sino que se refiere a los dirigentes religiosos, o sea, los sacerdotes, los principales de los judíos, los fariseos, los que tenían alguna función en el templo. Esos eran los judíos, dicho en términos salvadoreños y modernos, el clero judío. A ellos se refiere Juan cuando los menciona como los judíos. Estos judíos comprendieron que el alcance de las palabras de Jesús y a quienes iban dirigidas eran a ellos, a quienes él trataba de desenmascarar públicamente, y como antes cogieron piedras para apedrearlo por blasfemo. Ahora, su error estaba en pensar que Jesús, haciéndose Dios, negaba la unidad divina, pero Jesús les refutó todo lo que ellos dijeron utilizando las Sagradas Escrituras. Y él hace referencia al Salmo 82, en el cual el Señor habla de personas humanas que podrían ser consideradas como dioses, con D minúscula. O sea, personas que estaban llamadas para administrar justicia a su pueblo en nombre de Dios, con mayúscula. Entonces, cuando Jesús les reclama, es como si Él les dijera: ¿cómo pueden acusarme de blasfemo si yo me llamo Hijo de Dios, habiéndome consagrado el Padre a la misión de salvar al mundo? Como lo he demostrado con mis milagros, obrados para que ustedes puedan ver que el Padre y yo somos una misma cosa. Por eso es que cuando las personas llegaron y vieron esos milagros de Jesús, dijeron: cuando venga el Cristo hará cosas semejantes a estas, porque todavía no habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Cristo. Es bien curioso el hecho de que los elementos de la intelectualidad judía y de la intelectualidad religiosa no pudieron ver en Jesús al Hijo de Dios o al Cristo, pero eso no sucedió con personas humildes como aquella samaritana, que primero, considerándolo como un judío atrevido que había osado hablarle en público, y después ya lo llamó Señor, después profeta y por último Cristo, ella pudo creer en Él, y no solamente creyó, sino que llamó a la gente de su pueblo para que fueran a oír a aquel extraño que había llegado y que podría ser el Cristo. Y aquellos hombres creyeron en Jesús y después le dijeron a la mujer: no creemos solamente ahora por tu dicho, sino por lo que hemos visto en este hombre. Y creyeron en Jesús. Y así hubo otras personas humildes como ciegos o cojos que vieron en Jesús al Hijo de Dios. Pero los intelectuales, los que estaban llamados a enseñar la Biblia, no lo vieron así. Y por eso el Señor les hizo ver lo que eran ellos, personas cuyas palabras distaban mucho de sus hechos. Ahora, la Escritura, como dice el Señor Jesús, llama a dioses a los príncipes de la tierra para destacar su dignidad, porque Dios los ha nombrado para que administren justicia. Viene Jesús y se identifica como el Hijo de Dios y les dice: estos milagros que yo he hecho en presencia de ustedes dan a conocer mi unidad con el Padre
porque el Padre y yo somos uno. Y esto tuvieron que entenderlo ellos. Ahora, ¿por qué es que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos el derecho de ser hijos de Dios también? Porque hemos creído en Él. Y la Escritura lo dice, porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hemos llegado a creer en Cristo como el Hijo de Dios, podemos también nosotros ser llamados hijos de Dios. Hay un pensamiento que mencioné en uno de mis sermones anteriores, según el cual Jesús, que es el Hijo de Dios, se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser los hijos de Dios. Hay una gran verdad en esto, porque nosotros, seres humanos imperfectos, hemos sido llamados hijos de Dios, y eso es algo por lo cual debemos sentirnos muy agradecidos con el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce y no nos reconoce, porque a Jesucristo tampoco lo reconoció. El Señor entonces en esta confrontación no les dio lo que ellos le pedían, porque tal como lo ha mostrado, no estaban actuando Él con nobleza, pidiéndole credenciales, pidiéndole demostraciones de su carácter mesiánico, cuando veían que lo que Él hacía era aquello que las Escrituras decían referentes al Cristo. Pero ellos estaban cegados y no creyeron en el Señor. Por eso, por mucho que el Señor hiciera, ellos jamás iban a convencerse, porque sus mentes y sus corazones estaban cerrados al mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. En cambio, si ellos hubieran reflexionado acerca de las obras de Jesús, pues otra cosa habría pasado con ellos. Por eso es que Jesús les dice, vean, está bien, no crean en mí o no crean en lo que yo digo, pero crean por lo que ustedes ven, por las obras que yo hago. Pero parecía ser que su corazón estaba cerrado, así como sus oídos. No podían creer lo que oían ni aceptar lo que veían. Entonces, podemos ver que la Escritura no puede ser anulada, porque lo que Jesús mencionó en esta oportunidad referente a su papel mesiánico, no solo responde en cuanto a la autenticidad de las Escrituras, sino también declara que los libros santos no pueden ser modificados ni en un ápice. Por eso dijo el Señor que ni una tilde o una jota sería echada a perder, tendría su cumplimiento. Hace referencia a la jota porque la jota o yod en el hebreo es la letra más pequeña, como dando a entender que la promesa o afirmación más pequeña que el Señor haya puesto en su divino libro también tendrá su cumplimiento. Las promesas se van a dar una tras otra. Algunas ya se dieron y otras están por cumplirse. Y vemos pues que en Proverbios 30, versículos 5 y 6, hay algo que nos debe hacer reflexionar sobre el carácter de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice algo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan.
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto significa que lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho está completo y no necesitamos más pruebas de la existencia de Dios o de la unidad de Dios el Padre con Jesucristo. Porque aunque las personas vean y oigan, cuando sus corazones no estén inclinados a creer, no van a creer en el Señor. Entonces, para ir terminando, podemos decir en esta mañana que lo que Jesús hizo y lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que Jesús realizó, se llevaron a la práctica. Todos ellos tuvieron su realización perfecta y lograron que las personas que oyeron estas palabras creyeran en Jesús sin necesidad de ver lo que Él hizo. Y eso tiene que ver con lo que el escritor a los Hebreos dice que es la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Queremos entonces en esta mañana llamar la atención al hecho de que hay que considerar a Cristo como nuestro modelo a seguir para que nuestra fe no se canse hasta desmayar, porque lo que Él dijo y lo que Él hizo fueron cosas que Él se propuso llevar adelante para que no hubiera ninguna duda en aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Usted que ha escuchado esta reflexión esta mañana está llamado también a venir delante del Señor. Queremos que usted venga ante el Señor como lo hicieron aquellas personas humildes que viendo en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías prometido, al Salvador de sus vidas, lo recibieron en sus corazones. Venga entonces usted delante del Señor y acompáñenos en esta declaración de fe que vamos a hacer en este momento. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que ha sido presentada, que ha sido explicada y que se basa en los grandes hechos y dichos del Señor Jesucristo para que las personas puedan venir ante Él con todo lo que ellos tienen en su ser, con sus problemas, con sus debilidades, con sus enfermedades, con su necesidad de ti, para que tú satisfagas lo que ellos sienten en su ser. Venimos delante de ti y queremos que esta declaración de fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que pudo decir y hacer conforme a lo que es tu voluntad, pueda reinar en los corazones de las personas que vienen delante de ti en esta mañana. Lo hacemos con acción de gracias en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.